Hola a todos amigos míos, les mando un fuerte abrazo, bienvenidos a su canal Miki Noticias. He estado analizando muchísimo este video, la conferencia nocturna, la conferencia de la tarde en Palacio Nacional de hoy 13 de julio de 2020. En el minuto 27, se los voy a explicar de una manera para que me entiendan. Y espero que ustedes sí puedan entenderlo. Estuve analizando esta conferencia y la verdad, la primera parte hasta el minuto 27 fue bastante complicado poder analizar este tema, poder entenderle a lo que explicaba el señor. Ustedes discúlpenme, les invito a que la vean en Palacio Nacional, esta conferencia de hoy 13 de julio de 2020 y es la de las créditos a la palabra para reactivar la economía. Hace 2 horas, son las 9:45, a las 7:45, a las 6:45, a las 6, aproximadamente a las 6, la de las 18 horas, fue precisamente redactado todo este tema de los derechos de autor. La ley que está fungiendo desde el 1 de julio, la llamada ley que fue modificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores aquí en México, y por la cual hubo una gran polémica. Por ahí se hablaba de que si arreglabas tu teléfono celular ya ibas a ser acreedor a una sanción o a cometer un delito si arreglabas tu computadora o la mandabas reparar también. Aquí lo van a aclarar muy fácilmente y es lo que yo quiero mencionarles. También de alguna manera, si llegan a subir contenido, sé que muchos de ustedes no lo hacen, pero si llegan a subir algún tipo de contenido de algo, porque le tomen una foto a algo, porque le tomen algún video a algún producto, en muchas ocasiones, se puede haber puede haber este tema de que se fotografíe un derecho de autor de alguien y se haga una polémica. Todo esto generó grandes dudas, más con lo de los celulares y las computadoras. Y todo este tema fue relativo también a la carga de contenido a las diferentes plataformas. La primera parte, la verdad, fue muy complicada. Los invito a que la vean para que ustedes igual puedan quizá entenderlo mejor que yo. No se las voy a mostrar porque, les repito, no me gusta estarles exponiendo mentiras y estaría yo manejándoles algo chueco. Si ustedes la pueden ver y entender, perfecto, pero sí les voy a poner esta parte que es mucho más sencilla. Una parte en donde nos aclaran perfectamente estos puntos, ¿no? ¿Qué pasa si reparo la computadora? ¿Qué pasa si reparo el teléfono celular? ¿Qué pasa si creo una app? ¿Qué pasa ¿qué pasa con las personas que reparan estos dispositivos? ¿Qué pasa con las personas que cargan información a la red? ¿Qué pasa con las personas que reclaman precisamente porque cargaste un contenido y piden que lo bajen? A mí me pasó aquí en YouTube. Por eso no puedo transmitir en vivo hasta agosto. Ya faltan unos días, ya falta poquito. Hasta agosto voy a poder transmitir en vivo aquí en YouTube. Pero me pusieron esta amonestación. Usé un contenido con derechos de autor y el propietario reclamó y se bajó mi contenido y fue acreedor a una sanción. No considero que haya sido tan grave el uso del contenido, porque estaba utilizándolo de alguna otra manera. No estaba, con respecto a lo que van a explicar aquí, no estaba yo utilizando el contenido completamente derechito, o sea, completo, igual. Estaba yo haciéndolo así como ahorita me están viendo. Tenía mi video, tenía comentarios, tenía pausas, tenía varias cosas, o sea, ya era de mi creación. Pero acepto que utilicé material de otra persona y afortunadamente las cosas se arreglan de esta manera, que también lo vamos a ver aquí en la conferencia. Pero es muy interesante esto que comentan aquí y es también entendible. La primera parte no la comprendí, espero que ustedes sí la comprendan. La segunda la entiendo todavía más, pero aún así se hicieron también algunas preguntas
en esta conferencia que los mismos funcionarios dijeron, bueno, depende de cada caso. Depende del análisis de cada caso que se vaya desarrollando para poder generar una buena explicación, un buen criterio y poder tomar una buena resolución, porque cada caso es particular. Y entonces casi dijeron que conforme la marcha iban a ir solucionando pues todos estos temas, pero espero que se les aclaren muchas dudas con esto que vamos a ver. Ya saben, créditos a la palabra para reactivar la economía en Palacio Nacional, conferencia de prensa del 13 de julio de 2020. Estas figuras. Pero antes de ello, vale la pena también aclarar que, aunque se tratan de reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor, es esta misma ley la que remite al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el estudio y la eventual sanción a determinadas conductas que se consideran infractoras. Es por eso que estamos aquí el día de hoy. Bien, empecemos con medidas tecnológicas de protección. Ya Ricardo les propuso, les platicó esta definición formal y cómo es como nos encontramos definidas estas medidas en ley. Yo lo que les quiero platicar es cómo lo percibimos. Nosotros lo percibimos como un seguro o una capa de protección que los creadores ponen a sus obras sin estar obligados a ello. Es decir, deciden invertir para proteger sus obras, con el fin de evitar un uso no autorizado de las mismas. Así, son estos creadores los que les dan las llaves, si me permiten la analogía, a quien ellos decidan y por los medios que ellos decidan para poder tener acceso a sus obras. Quizá entendemos por qué, o las medidas tecnológicas de protección nos ayudan a entender por qué, por ejemplo, cuando bajamos un libro de internet para consultarlo, no podemos sacarle copias o no lo podemos distribuir, o por qué las consolas de videojuegos, por ejemplo, solamente corren discos originales, ¿no? O viéndonos a ejemplos más claros, por qué nuestras herramientas diarias de trabajo podemos utilizarlas, ¿no? Para realizar esta presentación se utilizó un software, se utilizó un programa de computación y se tuvo que haber pagado una licencia para poderlo utilizar. Ustedes mismos, sus creaciones son reportajes, son fotografías, y ustedes mismos como creadores van a decidir el destino de las mismas, ¿sí? En qué medios se pueden reproducir, bajo qué parámetros se pueden reproducir y sobre todo bajo cuáles no. Si me permiten la analogía, nosotros percibimos, así como en el mundo de lo tangible, uno puede poner seguros a su propiedad, a su casa, a su terreno, y decide a quién le da las llaves, pues pasa lo mismo en el mundo de lo intangible. Uno decide a quién le da las llaves. Pero, no obstante que es legal y es perfectamente comprensible que uno ponga seguros, que ponga capas de protección a su propiedad, lo que no es permitido y ahora viene a ser no permitido en el mundo digital es que venga alguien con una ganzúa o con algún alambre a pretender violar ese seguro, esa capa, y entonces acceder a contenido al que no tiene derecho. Otra analogía me parece que también vale la pena mencionar es el tema de los medidores de luz, ¿no? Antes de todas las implementaciones tecnológicas recientes a estos aparatos, pues uno podía manipularlos, los podía cambiar de lugar, les podía incluso dar mantenimiento. Lo que no ha podido desde ese entonces y desde luego no puede hacer ahora es manipular estos aparatos para que me marque que consumo menos luz de lo que realmente hago, obteniendo con ello un beneficio natural y claramente ilegal. Pues es lo mismo. Dicho esto, hay que hacer algunas precisiones en torno a estas MTPs, ¿no? Medidas tecnológicas de protección. La primera, no toda elusión o evasión a una MTP implica una infracción. Y repito, no toda elusión o evasión a una medida tecnológica de protección implica una infracción. ¿Por qué? Hay varias excepciones y al menos hay 3 fuentes de excepciones a las cuales podemos acudir ahorita. La primera de ellas, las que están en ley. El artículo 114 de esta reciente reforma, 114.4, perdón, nos da un catálogo de cuestiones en las cuales, aún violando una medida tecnológica de protección, no se está incurriendo en una infracción. Aparte, el artículo 148 y algunos otros. Es decir, hay excepciones expresas en ley.
Segundo, como ya lo comentó Ricardo, a través del indautor, este instituto podrá determinar excepciones específicas a solicitud de parte interesada. Es decir, podrá uno acudir con esta institución a preguntarle, a someter a su consideración si tal o cual actividad implica una infracción, y el indautor se podrá pronunciar. Y la tercera fuente de excepciones, naturalmente, serán los precedentes que vaya generando el INPI a través de sus resoluciones. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una persona puede solicitar una infracción en materia de comercio con interés legítimo o jurídico, diciendo que se violó tal medida en su perjuicio. Nosotros, o el instituto, al escuchar a ambas partes, al desahogar las pruebas, etcétera, podrá dictar resoluciones en las cuales decida aquí no hay una infracción, y entonces eso irá generando precedentes. Luego, recapitulando, les puedo decir que hay un número abierto de excepciones que por lo menos podemos encontrar en estas tres fuentes distintas. ¿Sí? Importante, y para regresar a ello en unos momentos, una de las grandes excepciones, y lo podemos ir grabando, siempre que no se afecte a la explotación normal de la obra, no se está incurriendo en una infracción. Esto porque lo dice nuestra ley, porque ya lo decía un convenio de Berna, del cual somos parte, firmado desde 1886, y México es parte desde hace algunos años ya. Entonces, estas son las precisiones que hay que hacer, ¿no? Yo puedo perfectamente, voy a poner un ejemplo de las precisiones que están en ley, yo puedo perfectamente acudir con mi técnico de confianza a que me ponga una unidad de almacenamiento en mi computadora, porque necesito más memoria en la misma, ¿no? Y yo me puedo ir con la tranquilidad de que tanto lo que está haciendo él como Bueno, como ustedes saben, todos los días a las 6:30 hacemos un recordatorio, hacemos este breve homenaje para todas las trabajadoras de salud, médicas, enfermeras, personal de laboratorios que están trabajando, y también es un recordatorio importante para nosotros como funcionarios públicos del momento complejo en el que estamos viviendo, y precisamente por eso estas conferencias, ¿no? Entonces, a todos ellos, a todos los trabajadores de salud, nuestro eterno agradecimiento y muchas gracias. Y ahora sí, Aldo, por favor, si puedes continuar. Gracias, Luis, claro. Les decía, si yo necesito más memoria en mi computadora porque ya me la acabé, perfectamente puedo ir con mi técnico de confianza a pedirle que me instale una unidad de almacenamiento legalmente adquirida, y puedo estar completamente tranquilo que tanto su conducta como la mía no actualiza ningún tipo de infracción, ¿no? Lo mismo pasa para beneficiar, por ejemplo, la interoperabilidad de cualquier aparato. Hemos escuchado ejemplos de cafeteras, de coches, de tractores, etcétera. A lo mejor lo que va a pasar, y hay que revisar cada uno y dependiendo del caso, voy a perder la garantía, ¿no?, de mi aparato, pero eso no va a significar que se va a actualizar una infracción, y muchísimo menos que se les va a seguir con pena de prisión. Podemos consultar todas las excepciones que hay en la ley con fines de investigación, con fines de corregir la seguridad de una computadora, actividades sin fines de lucro, por ejemplo, de instituciones educativas o de bibliotecas, no ameritan una infracción. Segunda precisión en torno a esta figura. La autoridad únicamente puede infraccionar a una persona después de haber agotado un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Es decir, no es posible el escenario en el que llegue una autoridad a decirle a tal persona, te multo, como si se tratara, por ejemplo, de una infracción de tránsito, ¿no? Aquí se tienen que seguir las formalidades de un procedimiento seguido en forma de juicio. Para que una persona pueda ser acreedora a una multa, primero tuvo que haber sido oída y vencida en este procedimiento en forma de juicio. Es decir, se tuvieron que haber agotado los elementos esenciales de un procedimiento. Tuvo que haber sido escuchada, tuvo que haber tenido la oportunidad de probar, tuvo que haber tenido la oportunidad de alegar y, en todo caso, de recurrir la resolución que es adversa a sus intereses. Entonces, siempre el instituto tiene la obligación y la convicción, naturalmente, de escuchar a ambas partes,
de hacerlo de manera responsable y de emitir una resolución debidamente fundada y motivada por la cual se decide si se actualiza o no se actualiza una infracción. En cuanto al segundo tema, al tema de los puertos seguros, que ya nos hablaba Ricardo, por las responsabilidades de los proveedores de servicios en línea y el sistema de aviso y retiro. Bien, el sistema ya lo platicó Ricardo, medularmente es aviso, retiro, contraaviso, restauro. Un poco más complejo que eso, pero medularmente de eso se trata. Primera precisión, no implica censura ni atenta contra derechos humanos, simplemente porque está basado en derechos humanos. El derecho a la propiedad intelectual es un derecho humano reconocido por el parámetro de regularidad constitucional. Esto es, tiene la misma jerarquía que cualquier otro derecho humano, ¿sí? Esto lo han dicho tribunales internacionales, naturalmente lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, la primera sala en resoluciones recientes, no tan lejanas, de diciembre de 2018 nos podemos encontrar algunas bien claras. No obstante, reconocemos y sabemos que el derecho a la expresión es importantísimo. Lo percibimos como la manifestación más clara del alma humana, como lo es también el derecho a crear. Es decir, estamos hablando de dos caras de la misma moneda, ¿sí? Somos la única especie que crea. Entonces, bien podemos decir que el derecho a crear es una manifestación del derecho a expresarse, ¿sí? Ambos son derechos humanos, ambos son parte del derecho natural y están reconocidos como tal, por ejemplo, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etc. Segunda precisión, el mecanismo de aviso y retirada ya era aplicado por los proveedores de servicio en línea, es decir, estas reformas vienen a formalizar una práctica que de hecho ya tiene lugar, ¿sí? Es falso decir que estas reformas vengan a cambiar el Internet o vengan a cambiar el ecosistema del Internet. Al revés, desde hace varios años, atendiendo sus políticas internas, estos proveedores de servicios en línea, ante un aviso de infracción, ya retiraban el contenido. Ustedes pueden checar desde hace mucho que hay un formulario de la página que reproduce videos, de la página que es un buscador, etcétera. Se llena un formulario y ya practicaban eso y ya retiraban este contenido. ¿Qué es lo que se viene a hacer con esto? Decimos, se formaliza una práctica que de hecho ya tiene lugar. ¿Qué es esto? A través de esta práctica se va a regular y sobre todo se va a sancionar los usos indebidos de este mecanismo. El ejemplo que decía Ricardo me parece que es muy preciso. Si alguien, haciéndose valer de este sistema, miente, presenta declaraciones falsas en un aviso para provocar que se retire un contenido o en un contraaviso para provocar que ese contenido se restaure, entonces puede hacer de acreedor de multas desde 1,000 hasta 20,000 UMAS, ¿no? Unidades medidas de actualización. Siguiente precisión, es una medida que estimamos adecuada y efectiva. ¿Por qué? En primer lugar, se permite y se suma a los particulares en la defensa de los derechos de autor, en la defensa de este derecho humano. No es el único caso en el que un particular se suma a estos esfuerzos. Ejemplos en la legislación sobran. Nada más por mencionar algunos rapidísimo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental nos habla que una persona que omita impedir un desastre natural será responsable, o la Ley General de Control de Tabaco, ¿no? Son los comerciantes, son los dueños de los comercios los que tienen que asegurarse que haya un ambiente libre de humo, ¿no? Son los que tienen que hacer respetar la ley. Pasa lo mismo con este. Se suma a un particular a la garantía de cuidado que se tiene de este derecho de autor. Siguiente, es un mecanismo ágil que se ajusta a los tiempos y a la realidad del Internet. Naturalmente ustedes, nosotros, podemos tener información en Internet en cuestión de segundos, ¿no? Y cada segundo que esté un contenido violatorio de estos derechos allá está afectando. Entonces, nos parece que este sistema de aviso y expedito lo que hace es que se adapte a la realidad del Internet. Siguiente, es igualitario al permitir el contraaviso y la restauración de los contenidos. Y aquí déjenme platicarles algo. La experiencia internacional nos dicta que menos del 10% de los casos en los que se baja un contenido
viene un contraaviso o viene un conflicto. Es decir, en menos del 10% de los casos a nivel mundial, la persona que subió tal contenido reclama que se le fue retirado. ¿Por qué? Puede atender a muchas cosas. Probablemente hasta ese momento se está enterando que está violando un derecho. Luego, bien podemos decir que este es un medio alternativo de solución de controversias entre particulares. Es decir, un particular entiende que está faltando a una ley y simplemente el otro particular lo arregla y no hay un conflicto. Naturalmente, si consideran que tienen un derecho sobre eso que se retiró, tienen la posibilidad de presentar un contraaviso y entonces demostrarlo, ¿no? Nada más también para terminar con el tema de derecho internacional y comparativo. Estudios recientes nos dicen que estas plataformas famosas de búsqueda que todos conocemos reciben entre 200,000 y 1,000,000 de avisos a nivel mundial diarios. Entonces, para tener más o menos en cuenta en qué estamos, ¿no? Repito, a nivel mundial. Por último, una consideración que creo que abarca a ambos sistemas es esta que ya también nos platicó Ricardo. Es decir, estos nuevos sistemas de protección no hacen otra cosa, al encontrarse ya ahora en nuestra ley doméstica, no hacen otra cosa más que poner a México al día, ¿sí? Lo que están haciendo es cumplir con lo que ya sabía el Estado mexicano comprometido desde los tratados de la OMPI, es decir, desde 1997, y leo para no ser impreciso, donde los estados estaban obligados a proporcionar protección jurídica y recursos adecuados y efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas. Entonces, a través de esta reforma y a través de esta cuestión ya contemplada en nuestra ley, se dota de mayores y mejores herramientas a nuestros sistemas. Ya les decía yo que el convenio de Berna y el convenio de Roma desde 1886 nos hablan que se permite la reproducción de obras siempre que dicha reproducción no atente contra la explotación normal de la misma, cosa que me parece que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y nada más tener este concepto en cuenta nos ayuda a hacer a un lado este mito, ¿no? del que platicábamos. Y como lo decíamos con anterioridad, el TEMEC lo que viene a hacer es empujar estos compromisos que ya teníamos pendientes. Sabemos que el sistema de aviso y retirada se encuentra en legislación de Europa, de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, de Asia. Conocemos los antecedentes de Estados Unidos, de India, de Singapur, etcétera. Por mi parte sería todo y también me mantengo a sus órdenes. Bueno, todos esos datos fueron manejados en la conferencia de prensa de hoy. También incluyeron unos datos que mostraban la Secretaría de Economía, que les vamos a mostrar también en un video, en el siguiente video, lo que se agregó a el TEMEC con respecto a esto, la Ley Federal de Derechos de Autor. En este aspecto, en este tema, lo vamos a mostrar en el siguiente video, que son dentro de los temas que se trataron al principio, que les comento que es muy difícil de explicar, pero aquí cargaron unas diapositivas en el Twitter de la Secretaría de Economía. Aquí se los pongo, @SE-MX, y bueno, es cuenta oficial de aquí de la Secretaría de Economía de aquí de México, y pusieron varias imágenes y explicaciones con respecto a lo que consiste la participación de la Ley Federal de Derechos de Autor con respecto a el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump. Bueno, no el tratado, ¿verdad? El tratado ya había estado firmado, pero con respecto a la visita que tuvo hace unos días, en la que tuvo lugar la reunión con los dos presidentes de ambos países, y lo vamos a mostrar en el siguiente video. Explica más o menos lo que se explicó en la parte principal en la parte del principio del video de la conferencia, pero pues de una manera un poquito más simplificada y con diapositivas. Entonces no dejen de ver el siguiente video y bueno, ya tienen este dato, ¿no? No es
de que merezcamos alguna pena o alguna cárcel por reparar este tipo de artefactos, computadoras o celulares, y tampoco pues si creamos o manipulamos una app en el teléfono celular vamos a ser acreedores también a algún tipo de sanción. Y aparte, cualquier tipo de falla que pudiera haber en algún momento dado, bueno, con respecto a estos reclamos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o Industrial, se va a llevar a cabo un proceso en el cual se escuchen ambas partes y después se tenga una resolución. No va a ser así como si llegara el oficial de policía a decir ya te multo porque hiciste esto o faltaste a esto. No, si alguien pega de gritos, pues obviamente se va a escuchar la réplica de la otra parte con respecto a la afectación que se tuvo con anterioridad. Esto también nos afecta mucho a nosotros, bueno, nos influye mucho a nosotros porque pues somos creadores de contenido. Y pues tenemos la duda, ¿no?, en que si sacamos una foto o les informamos a ustedes con respecto a algún medio de comunicación, aquí por ejemplo estamos en el canal del gobierno de México y es oficial del gobierno de aquí del presidente que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si mostramos, como en otros videos, les muestro algunas imágenes de otros videos de otros países o de algunos medios de comunicación, como cuando criticamos, o de Twitter, cuando hacemos algún tipo de análisis con respecto a alguna nota que se hizo, así como lo hemos hecho con anterioridad, pues podemos tener algún tipo de complicación en este tema y pues es muy importante para nosotros. Tenemos que analizar todo este material. Les mando un fuerte abrazo y seguimos informando. Gracias por visitarme en su canal Miki Noticias para ti.